¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos. Mi nombre es Elmer Saldaña, su coach. Bien, el virus que está matando más personas en el mundo y que ha venido matando por muchísimos años más seres humanos en este planeta llamado Tierra, se llama miedo. Y es un virus silencioso. Nadie habla de él, nadie lo cuestiona, nadie se alarma, pero ese patrón de comportamiento que se llama miedo destruye vidas, destruye familias, destruye empresas, destruye países enteros. El miedo, señores, está destruyendo las vidas de los seres humanos más allá de nuestro entendimiento. Por eso debemos analizar un poquito más exhaustivamente por qué nosotros tenemos miedo. En principio vamos a decir que el miedo es inherente al ser humano, nos sirve para tomar nuestras precauciones necesarias. Pero muchas veces nosotros hemos compartido el miedo no como un patrón de comportamiento, al miedo lo hemos compartido como un patrón de comportamiento, pero a nivel de complejo y a nivel de trauma. Es por eso que nosotros no avanzamos a la velocidad que quisiéramos, porque esos miedos yacen dormidos dentro de nosotros y que son inconscientes, no nos damos cuenta. La gran mayoría de los seres humanos no se da cuenta que ese miedo lo paraliza, que ese miedo limita sus potencialidades. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo liberar el potencial que tenemos nosotros para poder erradicar esos miedos. Porque la única manera, escuchen bien esto señores, y esto lo dice esta bibliografía que tengo aquí en mis manos, que tengo frente a mí, y que quien les habla ha sido lector, me encanta mucho investigar, me encanta mucho indagar libros, bibliografías de todo tipo, pero especialmente que estén relacionados al desarrollo humano. Y en esta disciplina del desarrollo humano encontramos mucha información en relación a cómo liberar el potencial del ser humano, a reprogramar su mente y sobre todo a liberar ese potencial que ya se ha dormido. En pocas palabras, les ayudamos a los seres humanos a transformar sus vidas. Aquí no hablamos de ayudarles a que tengan títulos académicos. Aquí les ayudamos a liberar potencialidades, capacidades intrínsecas que tienen dentro de ellos y que por lo tanto eso se llama transformación de vida. Te voy a hablar brevemente acerca de cómo podemos nosotros hacer y te voy a hablar desde mi experiencia, desde la bibliografía que vengo estudiando por más de 15 años, a muchos autores muy reconocidos a nivel mundial y que nos hablan de las potencialidades que el ser humano, nos hablan del talento, nos hablan de la genialidad, de la superdotación, de la mente brillante y que nosotros sinceramente no sabemos casi nada, señores. Cuando yo soy educador por más de 10 años consecutivos y por más de 20 años de forma esporádica, en todo ese tiempo he trabajado aproximadamente con más de 2,000 alumnos y un poquito más jóvenes y obviamente personas adultas un poquito más. Pero te quiero hablar desde la experiencia de los jóvenes, desde los adolescentes y los jóvenes, donde yo, aparte de la bibliografía que día a día me estoy capacitando, informando, he podido convivir con muchos jóvenes por muchos meses, por muchas semanas, en donde he podido descubrir en ellos en un 100%, todos ellos tienen ese denominador común, tienen potencialidades. El problema es que nadie les enseñó cómo liberar ese potencial. Nadie les ayudó a cómo canalizar, dirigir esos talentos, esa energía poderosa que ya se ha dormido en ellos para ponerlo al servicio de los demás. Cuando, por ejemplo, yo le digo a una madre de familia, señora, tu hijo tiene un potencial tremendo, ayúdalo a empoderar, ayúdalo a fortalecer ese potencial. Las madres me miran un poco incrédulas como diciéndome, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Pero ahí queda. En estos cursos que nosotros hacemos en el coaching de transformación personal, en el coaching de comunicación, de oratoria y otros temas afines, hay muchos chicos que salen cambiados, un poco su mentalidad y su actitud ante la vida. Pero liberar el potencial implica mucho más allá de un cursito de verano, de un cursito de 2 o 3 meses. Toda una ciencia, es toda una filosofía hoy en día que por lo tanto necesitamos hacerlo como parte de una cultura
de nuestras propias vidas si queremos nosotros tener esa habilidad para expresar nuestras potencialidades o simplemente para autodescubrirnos y liberar esas potencialidades. Así que les sugiero, por favor, que estén atentos a todo lo que les voy a decir. ¿Y por qué empecé hablando del miedo y hoy te estoy hablando de las potencialidades? Porque están relacionados unos a otros. El miedo te limita a expresar o a liberar tus potencialidades. No sé si ustedes háganse un pequeño autoanálisis en este momento que están viendo este video. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? Miedo a emprender ese proyecto, ese negocio. Miedo inclusive de conquistar a esa chica. Miedo de hacer tal o cual proyecto. Miedo al que dirán. Miedo a fracasar. Miedo a equivocarte. A esos comentarios o a esas críticas externas que muchas veces nos paraliza. Señores, si nosotros no fortalecemos nuestras potencialidades intrínsecas internas, nuestros miedos van a seguir gobernando nuestras vidas y la vida de los millones de seres humanos que habitamos en este planeta llamado Tierra. Entonces, cuando nosotros liberamos ese potencial, los miedos ya no nos gobiernan, pasan a segundo plano en nuestras vidas, van a estar ahí porque es inherente al ser humano, pero no nos van a gobernar, porque el miedo te dice, ajá, ahora ya no soy tu amo, ahora soy tu subalterno, ahora me diriges. La única manera para liberar el potencial, la única manera para hacer una transformación personal es enfrentar los miedos. Atrévete a hacer aquello que nunca te atreviste a hacer. Atrévete a hacer cosas distintas en tu vida. Atrévete a participar en algo que siempre quisiste y soñaste. Muchas veces nosotros, por complacer a nuestros padres, estudiamos una carrera o desarrollamos un oficio en nuestra vida simplemente porque queremos complacerlo o queremos obedecer a sus sugerencias o a sus consejos. Pero en el fondo de nuestra alma eso no nos gusta. ¿Cuántos chicos hoy han terminado una carrera, ya tienen el título en sus manos, después se dan cuenta que eso no les gusta, que esa carrera no era para ellos? Y después, ¿qué? 5 años o 10 años perdidos. Sí, hay muchas historias de muchos jóvenes y de muchos profesionales que han estado tanto tiempo estudiando y después dijeron, de verdad, esto que yo estudié o esta carrera que hoy tengo no me gusta, y se dedican a otras actividades. Y esas son historias que ustedes lo conocen. Hay casos por millones en el mundo. Quizás puede ser tu caso. ¿Por qué? Porque nadie te enseñó a cómo liberar ese potencial. Y el potencial nosotros lo liberamos o lo expresamos cuando tenemos buenos papás, buenos padres, buenos educadores en nuestra casa, que saben a ciencia cierta cómo ayudarle a su hijo a liberar esas potencialidades. No a meterle conocimiento solamente, sino a liberar esas potencialidades que tienen que ver con el carácter, que tiene que ver con la autoestima, con la autovaloración, la autoaceptación, que tiene que ver con el desarrollo de su personalidad y de cómo crear una identidad basada en principios y en valores. Cuando tenemos padres con esas características de educación, es cuando nosotros tenemos ya un panorama un poquito más claro de lo que vamos a hacer en nuestras vidas. De lo contrario, vamos a vivir una vida sin rumbo y eso es lo que nos va a pagar factura. Muy bien, quiero terminar este videito contándote o diciéndote que lo que tienes que hacer tú, si quieres erradicar tus miedos y si quieres liberar ese potencial, permíteme hacerte 2 recomendaciones solamente. Uno, en principio, miren, y esto les digo desde mi propia experiencia y desde la bibliografía de estos libros, que tenemos que siempre hacernos preguntas y preguntas inteligentes. La primera pregunta que tienes que hacerte y que tienes que ponerlo en tu subconsciente absolutamente todos los días es ¿quién soy? Ese quién soy siempre te va a llevar a una respuesta, pero pregúntate para ti. No te hagas una pregunta hoy y dices ¿quién soy? Y te estás esperando respuesta. No, deja que el inconsciente o el supraconsciente te dé una respuesta a quién eres. Porque nosotros tenemos una vocecita interior que siempre nos está diciendo quiénes somos. Pero muchas veces esa vocecita interior te dice que tú eres un cobarde, que tú eres
bueno para nada, que tú eres esto, que tú eres el otro, pero no te dice que tú tienes esas potencialidades. En pocas palabras, cuando nos hacemos esa pregunta, ¿quién soy? Es como que le estamos diciendo al universo, si quieres llámale Dios, si quieres llámale divina providencia, como tú le quieras llamar, le estás diciendo, ¿quién, para qué sirvo y qué hago aquí en este mundo? Entonces vas a recibir esa respuesta, no vas a recibir inmediatamente, esa respuesta lo vas a recibir en 3 meses, en 1 año, en 1 semana, en 24 horas, ¿sí? Acá este maravilloso libro, es un curso de milagros, nos enseña justamente eso, ¿no? Cómo nosotros poder hablar al subconsciente, y el subconsciente es el mensajero entre tú y Dios. Tú, la divina providencia, tú y el universo. Ese es el intermediario. El subconsciente es la conexión entre el ser humano y la divina providencia, por si tú no lo sepas eso. Entonces la pregunta ¿quién soy yo? Va a tener una respuesta tarde o temprano, en la medida que tú estés enfocado en esa pregunta y esperando obviamente esa respuesta. Y segundo, para erradicar tus miedos y para desarrollar un potencial, enfréntalo así, con esa actitud de guerrero, esa actitud de luchador. Enfrenta tu miedo, porque es la única manera que tú vas a poder transformar tu vida. No hay otra, no hay otra. Enfrentar los miedos es la única manera de avanzar. ¿Tienes miedo de emprender ese proyecto? Empréndelo. Sé que en el camino tu miedo se va a ir a un costadito y tú vas a avanzar. ¿Quieres conquistar a esa chica? Enfréntale, dile, no le tengas miedo al rechazo. Y si te rechaza, ¿qué? Aprende. Si quieres hacer algo en tu vida y has estado posponiendo, no es porque no hayas tenido recursos, no es porque has tenido ganas, no es porque no quieras hacerlo, simplemente porque has tenido miedo. Ese miedo te está pasando la factura más cara de tu vida. Por eso al iniciar este video dije, el virus que está matando vidas, está matando corporaciones, está matando familias, se llama miedo. Entonces al miedo hay que enfrentarlo. La única manera para erradicar el miedo de nuestras vidas y liberar ese potencial que ya se denomina en nosotros es enfrentarlo. Y tercero, empieza a hacer cosas distintas en tu vida. Empieza a hacer algo nuevo, algo que soñaste, algo que en algún momento tú dijiste quiero hacer esto. Y hazlo, atrévete. Cosas distintas para tener resultados distintos. Esa es la consigna del ciudadano del siglo XXI. Si tú pretendes hacer cosas, las mismas cosas y esperar cosas distintas, y esperar resultados distintos, simplemente estás al borde de la locura. Mira, estos libritos yo te recomiendo encarecidamente. Tony Robbins es uno de los referentes mundiales en el tema del desarrollo personal, que te recomiendo que veas sus videos, pero sobre todo leas sus libros. Despertando al gigante interior es un libro donde te habla de las potencialidades que tiene el ser humano y que desarrollando algunos ejercicios que lo explica aquí, te ayuda muchísimo a darte cuenta cuánto nosotros podemos liberar ese potencial que ya se ha dormido en nosotros, ¿no? Acá tiene otro libro que se llama El Poder Sin Límites. Eso fue su primer libro y que fue récord de ventas en los Estados Unidos y en el mundo, sobre todo en esta ciencia del desarrollo humano. Fue récord mundial, en donde nos habla cómo nosotros en el ámbito emocional, en el ámbito de nuestras relaciones con los demás, en el ámbito espiritual, incluso qué alimentos ingerimos nos puede transformar nuestra vida. Nos puede transformar nuestra vida, pero nosotros no lo tomamos en cuenta. Nosotros nos proyectamos a ser profesionales y teniendo conocimientos técnicos y lo demás, lo que implica habilidades blandas, lo dejamos en segundo plano, ¿verdad? Te recomiendo, mira, porque estos libritos así un poco viejitos, jajitos ya, porque yo lo leo, pues, ¿sí? Algunas personitas, pues, muestran sus lindas bibliotecas. Yo varias veces he ido a casas de amigos o conocidos, sus bibliotecas tan bonitas, libros impecables, es más, libros que están selladitos. ¿Hace cuánto tiempo lo ha comprado y lo ha guardado simplemente para presumir que tiene una biblioteca, pero no lee, ¿sí? Cuando vayas a mi biblioteca y veas estos libritos son viejitos, no porque lo he comprado de segunda, no, estos libros lo he comprado nuevo, sino porque lo leo y lo releo. Este libro lo he leído sin mentiras unas 5 veces, ¿sí? Y la mayoría de estos libros lo he leído 1 o 2 veces. Entonces, te recomiendo que leas. Y así, entre otros libros, lee a Deepak Chopra también, en donde nos habla el potencial que nosotros tenemos
que es la energía. Nosotros somos seres energía pura, y cuando nosotros sabemos utilizar esa energía, también liberamos potencialidades. Léelo a Robert Cooper, también el otro 90%. Ese también es otro librazo que nos habla del potencial que ya se ha dormido, y hay todo un descubrimiento de los grandes hombres que han transformado la vida, sus vidas. Habla de los millonarios actuales, contemporáneos, y obviamente hay mensajes que nos ilustran muy bien a cómo nosotros podemos enfrentarnos miedos y liberar el potencial. Ese es mi mensaje el día de hoy. Libera tus miedos, o enfrenta tus miedos y libera el potencial. El potencial, ese potencial yace dormido dentro de ti. ¿Qué esperas? ¿A quién esperas? ¿Hasta cuándo? Y ojo, y esto no solamente, para terminar, esto no solamente, el miedo no está solamente en los chicos de 12, 13, 15, 20 años, de 25, 30 años, no. El miedo lo tiene hasta el ser humano que tiene 80 años. Así que los miedos son distintos tipos de miedos que en otro momento vamos a hablar, quizás en otro videito, para poder identificar qué tipos de miedos tienes y cómo poder enfrentarlo cada uno de ellos. Yo eso hago obviamente en consultoría privada, y te recomiendo finalmente, pues, cuando tú no puedas quizás ayudarte con los libros, pide ayuda profesional. Es la única manera que te puedo dar una salida, ¿no? Y nosotros justamente tenemos nuestra empresa dedicada a este trabajo, a hacer consultoría privada, a hacer coaching, a hacer terapias de este tipo, todo lo relacionado al tema del desarrollo humano. Y obviamente me da mucha satisfacción a mí, porque tengo resultados con muchos de mis jóvenes, con muchos de mis clientes, con muchos de mis pacientes que cada vez nos acompañan. Así que te invito, por favor, a que te ilustres un poquito, lee mucho, aprovecha estos días de cuarentena, de descanso, para que puedas leer libros de autoayuda. Sobre todo, lee libros de autoayuda. ¿Cuáles son esos libros de autoayuda? Libros que hablan del ser humano, del potencial, del conocimiento de uno mismo, libros que hablan de valores, libros que hablan de espiritualidad, libros que hablan de la autoestima. Ese tipo de lecturas te recomiendo si tú quieres empezar a cambiar tu vida y desarrollar tu ser y hacer una transformación personal. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.